Vamos a iniciar. Ok, entonces, muy buenas tardes, compañeros, a todos, todas, ¿verdad? A nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Tecnología Genómica, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del primer seminario departamental que lleva por título Biotecnología Entomológica, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. En este caso, Doctor, me gustaría dar unas palabras de bienvenida como lo acordamos, antes de eh, que el doctor inicie con su sí, presentación. vamos a hacer es lo que iba a mencionar. Vamos a hacer ahorita toda la presentación antes del evento o después de que es el seminario. Doctor, solo unas palabras de bienvenida Ah, antes de que el doctor inicie con su ponencia. adelante, doctora, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, estimados todos compañeros. A nombre de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, y de nuestro secretario de Investigación y Posgrado, doctor Juan Silvestre Aranda Barradas, a través de mi persona, sean todos bienvenidos a nuestro ciclo escolar febrero-julio 2021. Hoy, siéntanse parte de una comunidad de cerca de 200,000 alumnos que regresan a clases en por demás, tiempos de oportunidad. Somos la segunda comunidad estudiantil más grande de México. A partir de ahora, los alumnos de nuevo ingreso y reingreso vigente formamos parte de una fuerza dinámica, joven, innovadora y resiliente. Vestimos con orgullo los colores guinda y blanco, esos colores que hace 85 años sirvieron de crisol para apoyar a la República a sortear tiempos difíciles, tiempos en los cuales la soberanía del país estaba en entredicho. Ahora, en tiempos complicados y que nos alejan de mucho de lo que creíamos normal, ustedes tienen la oportunidad de sentirse parte de la historia. Esta historia que nos obliga a pensar que no hay tiempo que perder y que si nos dedicamos con el objetivo de desarrollar proyectos de altura, seremos nuevamente la generación que apoyó al país a salir en estos tiempos de incertidumbre. Poco a poco, la vida se normaliza. Los científicos, es decir, la ciencia y la tecnología, nunca ha estado tan alto como lo está ahora. La prueba de que hay que invertir en estas áreas y por eso el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Biotecnología Genómica invierte todos sus activos en ustedes. Asimismo, sepan que el personal docente y no docente estamos para darles el apoyo que ustedes necesitan para alcanzar sus objetivos, graduarse en tiempo y forma. Ahora no nos resta más que disfrutar las herramientas que ponemos a su disposición, para que ustedes puedan implementar sus habilidades y competencias. A todos los miembros del Centro de Biotecnología Genómica, les aliento para que demos todo de nosotros y podemos continuar con nuestras actividades, sirviendo siempre a nuestra sociedad mexicana y lo que se espera de nosotros. Seguramente, más que nunca, podemos demostrar y mostrar nuestra pertinencia y calidad. Con la aplicación de la vacuna en diferentes entidades del país, seguramente en breve pasaremos a un semáforo verde, pero esto estará dado por las autoridades correspondientes. Para ese momento, tengan la plena seguridad de que estaremos preparados para cuidar de nuestra salud, de la salud de todos nosotros dentro del Centro de Biotecnología Genómica. Mientras tanto, mantengámonos siguiendo las recomendaciones que nos solicita la autoridad para no contagiarnos. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Comencemos y recordemos el decálogo del Instituto Politécnico Nacional. Soy politécnico para alcanzar las conquistas universales y ofrecérselas a mi pueblo. Así todos pongamos la técnica al servicio de la patria. Bienvenidos todos, estimados alumnos y compañeros. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctora. Bien, tenemos el primer seminario departamental que lleva por título Biotecnología Entomológica, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. En esta ocasión estará a cargo del doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez, jefe del Laboratorio de Biomedicina Molecular.
Les informo que después de terminar el seminario se realizará una presentación de los alumnos de maestría y doctorado de nuevo ingreso y de los funcionarios que están laborando en la administración. Entonces, pues, sin más, doctor, adelante. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir la pantalla y ya me indican si ustedes si la pueden ver. ¿Qué les parece? ¿La pueden ver? Sí, doctor. Sí. Bien, voy a iniciar el seminario del día de hoy que le corresponde al Laboratorio de Biotecnología de Biomedicina Molecular. Bien lo ha dicho el doctor Víctor, vamos a hablar de biotecnología de insectos, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vector. Nosotros somos un grupo de investigación, ahí abajo están los doctores que conformamos este grupo, su servidor, el doctor Luis Mario Rodríguez, José Guillermo Estrada Franco, doctor Hugo Barrera, que bien conocido, también participan la doctora Lija Wei y también la maestra Nadia Angélica Fernández Santos, como el staff del laboratorio. Aparte de los profesores, pues ya saben que están los estudiantes del Politécnico, que son los de maestría, los del programa de doctorado en biotecnología, y pues todos los estudiantes de otras universidades que también nos acompañan en el desarrollo del laboratorio. Voy a empezar esta plática comentándoles que nuestros investigaciones están centrados generalmente en la epidemiología y en la ecología molecular de enfermedades transmitidas por vector, ¿sí? Aquí lo que yo voy a hablar el día de hoy son sobre este tópico, ¿sí? El A, el B y el C. Voy a ir dando un ejemplo para cada caso, pero también hacemos virología y también hacemos código de barras de la vida de DNA barcoding que le llaman, ¿no? Para la sistemática molecular. Ahí ya tenemos una buena producción de artículos científicos y somos parte de la red de códigos de barras del CONACYT. Tenemos alianzas con otros grupos, ¿sí? Voy a mencionar uno, el PIT de Monterrey, el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica, donde pues se hacen ingeniería de anticuerpos, también anticuerpos monoclonales, también hacemos escalamiento de bioprocesos a nivel de planta piloto y desarrollo, innovación de aspectos biotecnológicos, biomoléculas, como desarrollo de vacunas, nuevos tratamientos, etcétera, pruebas de diagnóstico, etcétera. Bien, aquí vemos lo que sería la alianza entre ambas instituciones, el Centro de Biotecnología Genómica, que es bien conocido, y el PIT de Monterrey, donde está el Centro de Biotecnología, ¿sí? Iniciando con la línea de investigación, en la parte de ecología molecular y virología, pues aquí les presento algunas de las publicaciones que hemos obtenido últimamente o en los últimos años sobre esta línea de investigación. No me voy a detener mucho en eso. Aquí les muestro algunas publicaciones que hemos logrado para el control biológico de vectores, sistemática molecular, lo que es el DNA barcoding, y no, tampoco me voy a detener en esto porque vamos a hablar en algunas de ellas posteriormente. Entonces vamos a iniciar con los tres ejemplos, la línea de investigación que le llamamos epidemiología y ecología molecular. Vamos a ver, en primer caso, el desarrollo de pruebas moleculares para la vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vector. No solamente de diagnósticos moleculares, también vamos a ver desarrollo de trampas que se han generado y que han obtenido premios nacionales, internacionales, incluso patentes y proyectos multiinstitucionales internacionales. Posteriormente vamos a ver acerca de la ecología y la interacción entre el hospedero vertebrado, el Aedes aegypti y al arbovirus, los arbovirus que transmiten, que son varios, ya lo veremos. Y finalmente daremos un ejemplo de la línea sobre control biológico del dengue y otros vectores que también transmiten arbovirus, ¿sí? Bueno, este es nuestro, digamos, nuestro principal artículo obtenido de una línea de investigación que se realizó por muchos años, ¿sí? Es sobre la eliminación
de una parasitosis que se dio allá en el sureste de México, que afecta a varios países en América Latina y el África principalmente, y fue la culminación, digamos, uno de los artículos que culminaron con esta línea de investigación. Precisamente de ello voy a hablar, el desarrollo de pruebas moleculares para la vigilancia entomoepidemiológica y también desarrollo de trampas, ¿sí? Bien, antes de ver eso, quisiera introducir qué es esta enfermedad. Se llama enfermedad de los ríos, ceguera, produce ceguera con sus últimas instancias. Tiene un impacto muy fuerte en la economía, sobre todo porque todos los cultivos que se producen en las zonas donde se presentan estas enfermedades, pues son atendidos por los campesinos, los ejidatarios, los pobladores que viven de estos cultivos, y ahí es donde se produce la enfermedad. Entonces tiene un impacto social y económico muy fuerte. Por eso la Organización Mundial de Salud le dio gran importancia y relevancia como una de las principales enfermedades olvidadas en el mundo. Entonces, esta enfermedad se originó en África. Es una enfermedad que se pasó al continente americano durante la colonización de las Américas por los europeos. Traían esclavos y esos esclavos estaban infectados con el parásito, llegaron al continente americano, donde encontraron otros vectores, otras moscas transmisoras diferentes a las especies que ocurren en el África, y esas moscas transmisoras se infectaron. Algunas fueron capaces de continuar la transmisión, algunas no, en el continente americano, y con el tiempo se establecieron las áreas endémicas, los ciclos de transmisión endémico en estas regiones, sobre todo, les digo, en áreas donde se cultiva, por ejemplo, el café, que es un importante recurso para México. Ahí los cafetaleros eran afectados gravemente por esta enfermedad. Había comunidades enteras ciegas en los años 40 y bueno, todo eso resultó en la instalación de un programa de control de esas enfermedades en aquellos años y que continúa hasta los años 90, el año 2000, que fue cuando se eliminó la enfermedad. Estos son los focos afectados. Ahí tenemos, ¿sí? Varios focos. En el continente sudamericano tenemos el foco Amazonas, que comparte la parte sur de Venezuela y el norte de Brasil. ¿Sí? Es el foco más grande que todavía tenemos transmisión. Tenemos los focos que están en la parte norte de Venezuela y algunos que comparte Ecuador y Colombia. Ahí se ven unos focos compartidos, ¿verdad? Y luego tenemos un foco que se comparte entre México y Guatemala, sí que era un foco importante de transmisión. Están los focos centrales de Guatemala y finalmente los focos de México, ¿no? Que en el estado de Oaxaca y en Chiapas, ¿sí? Esa era la situación en ese entonces, en el 2005, ¿verdad? Había alrededor de 23,000 personas infectadas, con una población de 170,000 aproximadamente en riesgo en esas áreas. Y este es el vector, esta es la mosca que yo le llamo, le dicen la mosca cafetalera, la mosca rodadora, la mosca alazana, la mosca colorada en esas comunidades. Y esa es la que se alimenta de sangre, es un insecto hematófago, se alimenta de sangre y al ingerir la sangre, pues ingiere los parásitos que se desarrollan en esta mosca, se hacen infecciosos, regresan a la cabeza y ahí es donde nuevamente son transmitidos a la piel cuando se produce la siguiente alimentación sanguínea. Es un complejo de especies. Nosotros no podemos distinguir ese complejo de manera morfológica, pero se puede hacer a nivel molecular. Ahí sacamos un artículo sobre esto, ¿verdad? Hay varios citotipos reportados, pero con análisis molecular, con varios genes, el ND4, el ITS1, pudimos diferenciar bien estos complejos de especies, posteriormente también con el citocromo oxidasa subunidad 1, ¿sí? Y esa es la hipótesis que la OMS ha propuesto para lo que es el proceso de eliminación de la enfermedad. Para este caso de enfermedad, es una enfermedad que no existe vacuna, no existe un buen control del vector, se tiene que dar tratamiento, medicación a todos los individuos en riesgo en esas comunidades. Generalmente se debe de lograr alrededor del
95% de tratamiento sobre la población elegible, se da a toda la población, es un tratamiento masivo. Entonces, cuando se le da tratamiento, cuando se logran este tipo de situaciones, se reducen las cargas de microfilarias, la carga de parásitos que están en la piel, debajo de la piel, tejido subcutáneo de la gente, se reduce la transmisión, por lo tanto, porque las moscas ya no son capaces de obtener las microfilarias, y con el tiempo, a lo largo de la vida de los gusanos adultos, que tienen una longevidad de 15 años, pues se va haciendo vieja la población de gusanos adultos, se vuelven menos fecundos y entonces se empieza a perder la enfermedad, se empieza a eliminar la enfermedad, ¿sí? Todo este proceso debe ser verificado con métodos moleculares, vigilancia entomoepidemiológica, en la cual se hacen pruebas de piel con DNA, se hacen pruebas de PCR, ahorita las vamos a ver, en pools, en lotes de moscas, y vamos a ver los desafíos que tuvimos para desarrollar estos métodos de diagnóstico masivos, que es lo que requería los programas de control nacional y de todos los países afectados, era que se pudieran analizar 100,000 moscas o 200,000 moscas de todo, 2 o 3 focos de todo un país entero. Ese era el desafío que teníamos enfrente para el desarrollo de pruebas moleculares. Antiguamente se tenía que ir al campo y mosca por mosca ir disecándola para ver los parásitos que estaban ahí presentes. Y eso era, pues simplemente era demasiado, con demasiado tiempo, demasiadas personas trabajando, era imposible hacer 200,000 moscas en un proceso de diagnóstico molecular masivo, ¿no? Que es lo que requerían los programas para ir verificando que esta situación, que este modelaje se fuera cumpliendo conforme avanzaba el programa de ivermectina, ¿sí? Bien, para colectar las moscas se teníamos que usar en el pasado lo que se llamaba el C humano o la captura de moscas que posan sobre la piel de un voluntario, en el cual otra persona que son nativos de las comunidades están colectando esto. De cada comunidad, decía la OMS, se deberían de recoger mínimo 6,000 moscas, ¿sí? Era el tamaño de muestra mínimo. Si fuera 10,000, 20,000 no había problema, pero mínima deberían ser 6,000 y deberían ser analizadas por PCR, por cada comunidad. Sí, es decir, si se analizaban 10 comunidades, tendrías que colectar 60,000 moscas mínimamente y analizadas todas por PCR. ¿Sí? Entonces ahí se analizaba, las moscas tenían que, mediante un proceso, separarse cabezas y cuerpos, y los cuerpos que eran donde estaban las fases infecciosas eran los que se analizaban cuerpos y cabezas, pero generalmente las cabezas son los que tenían que ser analizados para poder encontrar esa infección que requería la OMS, de poder certificarla. Con el tiempo, por las cuestiones éticas y por el desarrollo de un proyecto de la Fundación Gates y Melinda, nos dieron ahí $1 millón para hacer el desarrollo de trampas que se basan en la captura de estas moscas sin el uso de ser humano, pero con el objetivo de capturar miles o cientos de ellas, ¿sí? Entonces, los primeros trabajos que desarrollamos en Oaxaca fueron a través de varias trampas que existían en la literatura, de intercepto, de olores, de visuales, etcétera, etcétera, CO2, que estaban comerciales, que estaban reportadas en la literatura, los evaluamos en campo, e incluso con olores atrayentes que estaban reportados en la literatura, y hicimos las primeras evaluaciones, y después de un trabajo de un año logramos obtener un modelo, un prototipo que era el adecuado para este tipo de trampa. Le llamamos la esperanza, trampa la esperanza, porque los primeros estudios los desarrollamos en una comunidad de Oaxaca, se llama La Esperanza. Entonces, esta trampa está siendo utilizado en muchos países del África. Hay ya muchas publicaciones sobre esta trampa, y en todas mencionan la trampa de la esperanza, que se desarrolló en México por el grupo de investigación aquí del Centro de Biotecnología Genómica. Entonces, este mismo diseño, ¿sí?, se tenía que también llevar al África para probar su efectividad en esas condiciones. El vector tiene otra biología, otra ecología, entonces se tenía que repetir el experimento para ver si este prototipo de la esperanza pudiera funcionar allá.
y efectivamente también funcionó con algunas pequeñas modificaciones que se le hicieron a la trampa. Por ejemplo, debería estar sobre el ras del suelo, porque esos vectores tienden a picar en las piernas, mientras los vectores de Mesoamérica tienden a picar en las partes altas del cuerpo, la cabeza, en los brazos. Entonces, simplemente con unas pequeñas modificaciones se pudo lograr el mismo resultado, incluso mayor que el que se obtuvo en México, ¿no? Entonces, fueron los primeros trabajos publicados por el Grupo de Investigación Internacional sobre el uso de estas trampas. Pero no solamente eran las trampas de intercepto, que era la trampa a la esperanza, la trampa de intercepto, de insectos voladores. También había que ajustar el atrayente exclusivo para la especie. No queríamos atrapar otros insectos, queríamos atrapar el blanco, los vectores de la oncocercosis. Y para eso tuvimos que hacer estudios muy profundos, ¿sí? A nivel de campo y de laboratorio, para poder identificar los semioquímicos. Los semioquímicos son compuestos volátiles que son producidos por una especie, pero que tienen un impacto en la conducta de otras especies, de diferentes especies. Por ejemplo, los sudores del cuerpo humano. En el sudor del cuerpo humano existen cientos de compuestos químicos, que ya sean aldehídos, alcoholes, cetonas, etcétera, ácidos, que producen normalmente el cuerpo. Por la cuestión del sudor humano, y también por los microbiomas que tenemos, esa combinación de los metabolitos microbianos y el sudor humano, pues es una mezcla fantástica que los insectos han utilizado para coexistir, para poder buscar su hospedero favorito, y a través de esas señales químicas en los quimiorreceptores que están ubicados en las antenas, principalmente los insectos, ellos pueden detectar que hay ese tipo de compuestos y encontrar al hospedero favorito. En este caso, nosotros estudiamos los vectores que atacan al hombre, ¿no? Entonces hicieron pruebas con el sudor humano, que se obtuvieron de varias partes del cuerpo, ahí lo pueden ver, y luego a través de cromatografía de gases masas, se identificaron los compuestos. Aquí vemos en la parte C todos los compuestos que se pudieron identificar en el sudor humano, que fueron cientos, pero había unos comunes a los individuos estudiados, y a esos son los que se evaluaron para estos vectores. Y aquellos también que habían sido reportados en la literatura en diversos artículos científicos. Entonces empezamos con unos 100 compuestos, alrededor de 100 compuestos, para hacer pruebas de electroantenografía, ¿sí? En la cual se someten se diseca la antena del insecto vivo, y esta antena es conectada a un electrodo que va a conectar a una computadora, y ahí, a través de ofrecerles los diferentes compuestos, se puede ver el resultado electrofisiológico de la señal de la antena, ¿no? Entonces, con esta señal positiva, podríamos decir que está respondiendo el insecto al compuesto químico. Cuando no se daban las señales, cuando no había ese pico, cuando no daba la señal, entonces ahí no había ninguna respuesta del insecto al químico, ¿sí? Entonces, para poder seguir evaluando esto lo hicimos ya con las dos especies, y resultó que de los 100 compuestos del sudor humano, pues se redujo ese número de 100 compuestos a quizás unos 20 compuestos nada más que habíamos que evaluar a nivel de este tipo de experimentos. Posteriormente, estos compuestos teníamos que evaluarlos en pruebas de comportamiento, porque la respuesta electrofisiológica no nos dice si es realmente una atracción o una repulsión de lo que está el insecto haciendo con los compuestos. Se hacían varias diluciones, 1 a 10, 1 a 100, las 3 diluciones, y entonces eso es lo que se probaba. Ya después de hacer la evaluación con la antenografía, electroantenografía, nos pasamos al tubo Y, que es la prueba de comportamiento, en la cual insectos vivos eran colocados en la parte del tubo Y, aquí en esta parte, aquí se colocan los insectos, y entonces aquí se pone el compuesto a probar
y en el otro pues solamente el control, ¿no? En este caso el hexano, que es donde estaba diluido el compuesto. Y entonces se probaban varias réplicas para ver el comportamiento de los insectos ya en vivo, hacia dónde se dirigían cuando se les ofrecía el compuesto en diferentes diluciones. Todo esto que ven aquí arriba son filtros para purificar el aire, porque el aire debe estar completamente limpio, no debe haber compuestos volátiles, tiene que ser un aire ultra puro y solamente debe estar en la presencia del compuesto a evaluar, ¿sí? Y entonces de esos 20 compuestos que resultaron de respuesta positiva en el electroantenografía, probamos esos compuestos y solamente quedaron algunos cuantos para cada especie, 4 o 5 para la especie del vector en América y otros 4 o 5 compuestos para el vector africano. Y esa mezcla, ese combo de compuestos, las llevamos al campo y los evaluamos ya a nivel de situación de campo abierto, ¿no? Por ejemplo, para la especie de Simulium ocracium, que es mesoamericano, pues ahí los compuestos atrayentes ya que identificamos y que tuvieron efecto en el electroentonograma y en la parte de comportamiento de tubo Y y también en el campo, estamos refiriendo al 1-octenol-tresol, 1-octanol, acetofenona, hexanal y bicarbonato de amonio. ¿Sí? Eso era para el vector mesoamericano, el ocracium, para el vector del africano. Ahí variaban los compuestos, ácido hexanoico, heptanoico, otanoico, nonanoico, y decanal, acetofenona y bicarbonato de amonio. Como pueden ver, es una mezcla de compuestos, son los semioquímicos, que es el sebo que está imitando al sudor humano, que es exclusivo y específico para una especie de insecto, atraer una especie de insecto. Y esto, pues obviamente resultó en premios internacionales y en publicaciones del grupo. Una vez que teníamos las trampas y una parte que era importante desarrollar, como lo dije al principio, por la Organización Mundial de Salud, es pruebas de diagnóstico molecular masivas, en las cuales se pudieran procesar miles y miles de insectos, ¿no? Entonces aquí lo que se hacía era simplemente hacer una detección de un fragmento de un gen nuclear, el O150, a través de la PCR, ¿sí? Y posteriormente los productos de la PCR eran colocados en un formato de lista para, a través de una prueba específica, poder determinar si había Onchocerca volulus. ¿Por qué usamos este diseño? Porque, bueno, la especie de Onchocerca, el género Onchocerca tiene varias especies y algunas son de origen animal, Ochengui, Guturosa, etcétera, cervicalis. Entonces, queríamos identificar a nivel molecular solamente la especie de Onchocerca volulus, no de otras especies de origen animal. Y además, la variante patogénica o la de la selva o la de la sabana, ¿no? De africana. Entonces, tenía que ser altamente específico, strain específico, esta prueba molecular y masiva. Entonces, se iniciaba con la colecta de las moscas en el campo, en alcohol, se colocaba nitrógeno líquido para endurecer los tejidos y luego después a través de golpeteo separar las cabezas de los cuerpos y luego a través de un tamiz, ¿verdad? Donde pasábamos todo esto, por ahí varias gente del laboratorio se puede acordar muy bien de estos procesos que se realizaron en el laboratorio. Se colocaban esos fragmentos y a través del lavado de alcohol arriba quedaban las cabezas y abajo los cuerpos. Después venía pues lo que es la extracción del DNA, ¿verdad? Con los métodos tradicionales y después con métodos ya más elaborados, ¿sí? Pero usando placas de 96 pozos para poder ir colocando todos los lotes de cabezas en esas placas, ¿no? Y pues se preparaban la mezcla del PCR en áreas separadas al control positivo, porque sabemos que eso podría ser contaminación cruzada, y teníamos que tener un control muy estricto con un laboratorio certificado. De hecho, fue certificado por la OMS para llevar a cabo estudios sobre la oncocercosis, ¿sí? Nos vino a certificar la Universidad de Alabama en aquella época, para que la UEPA, que era el organismo internacional, nos pudiera dar apoyo y pudiéramos avanzar con estos estudios. Tendría que ser certificado el laboratorio. Entonces, estas son las áreas del CBG donde tuvimos que colocar las áreas separadas para que no hubiera ese tipo de problema, ¿sí? Y estos eran ya los formatos ELISA, donde podíamos evaluar
cómo estaba la situación de los lotes positivos o negativos de acuerdo al formato, formato ELISA, la detección de los productos de PCR, ¿no? Entonces aquí están los controles de inhibidores, los controles negativos, y toda es nuestra placa que señalan, por ejemplo, aquí ven algunos positivos, moscas positivas, obviamente con las densidades ópticas en un punto de corte, ¿verdad? Generalmente era del punto 1, arriba del punto 1 ya era una lote positivo a oncocercavólvulos, cuando era menor de punto 1 pues era negativo, ¿sí? Y este punto de corte pues se sacaba a través del análisis de la lectura de esta serie de pools aquí negativos, ¿sí? En las cuales se obtenía la media y 3 desviaciones estándar para estar con nivel de conveniencia del 95% a nivel estadístico. Hicimos algunas pruebas automatizadas también con matrices de sílica, ¿sí? Y aumentamos el tamaño de muestra. El tamaño de muestra significa aumentar el número de cabezas que se analizan por cada lote, ¿sí? Empezábamos con 50 cabezas por lote, pero fuimos aumentando a 100 con estos métodos, pero aquí estaba limitado porque solamente se podían colocar 16 lotes. Y finalmente, con una prueba de captura de perlas magnéticas, ¿sí? Podíamos incluso aumentar el tamaño de tamaño de muestra en número de cabezas por pool. Llegamos hasta 200. Se pueden analizar hasta 200 cabezas por cada lote. Y eso era increíble porque en una placa analizaba 2 comunidades enteras. Esto fue una tesis de doctorado, ¿sí? Posteriormente, a partir de todos estos desarrollos, pues fueron apareciendo los artículos donde íbamos certificando la eliminación de la transmisión basado en estas pruebas moleculares. Aquí hay varios artículos, ¿sí? Fue en los anteriores fueron del Oaxaca, del Foco Norte, de Chiapas, aplicando 4 tratamientos, rondas de tratamiento por año, 2 rondas de tratamiento por año, diferentes estrategias de tratamiento. Todo eso teníamos que ir evaluándolo en campo. Y finalmente la interrupción de este parásito, de la transmisión del parásito, en todas esas comunidades centinelas y extracentinelas de toda el área de Soconusco. Si bien los que conocen el estado de Chiapas saben que esta zona del Soconusco es altamente productiva, representa la parte más económica del estado en cuestión de agricultura y ganadería. Bueno, aquí están todas las comunidades endémicas y centinelas y extracentinelas que fueron evaluadas, donde demostramos que había ya la interrupción de la transmisión. Y finalmente, pues la eliminación de la oncocercosis de México, que fue culminada con este artículo 2015, y posteriormente en el 2020 hicimos otro estudio ya en vigilancia post-eliminación, ya en el área posendémica, en el momento posendémico, ¿no? Y arriba, pues ven ustedes nuestro logotipo del laboratorio. Si pueden ver aquí, está representado por esta Oncocerca-Volvulus, que significó una de las áreas de investigación del laboratorio, ¿no? Por eso aquí la pusimos en el logotipo, para representar que estudiamos esta enfermedad durante 30 años, ¿no? Los últimos 20 años en el CBG. Bien, vamos a pasar a la segunda línea de investigación, que es la ecología de la interacción entre el hospedero vertebrado, el Aedes aegypti y los arbovirus que transmite. Bueno, ¿qué es este vector? Ya sabemos, lo hemos escuchado tantas veces, y bueno, sabemos que es una especie que la tenemos ahí en casa, pero también quizás sabemos que tiene 3 subespecies. La aegypti, pues es la más distribuida, la cosmopolita, es la que abunda, pero hay otras subespecies que están en Australia y la Formosus en África y sur del Sahara. Tiene 3 subespecies y pues este mosco es un mosco invasor. Se vino de Egipto, del continente africano, Egipto, por eso le pusieron Aegypti, del viejo mundo, en barriles de agua transportados en barcos, cuando se llevaron a cabo las condiciones europeas. Lo mismo que sucedió con la oncocercosis. En la oncocercosis se transmitieron las personas infectadas con los parásitos. En este caso venían los huevos de los moscos en las llantas, en esos barriles. Ahí estaban los moscos de Aegypti,
que venían, los traían, ¿verdad? Del África y que provocaban la fiebre amarilla urbana en la América precolombina, ¿no? Incluso antes de que, con los vectores autóctonos y en diversas áreas del continente, ¿sí? Entonces, pues la etimología de varios raíces en latín, ¿verdad? Ahí lo vemos, que lo que significa en griego, ¿sí? Y bien, se dice que el origen biogeográfico es la región etiópica del África, con la mayor cantidad de especies de su género Estegomia, que es el subgénero del Aedes, ¿sí? Ahí en África todavía es una especie, se encuentran los ciclos enzóticos, los ciclos selváticos de transmisión y que están siendo circulados o que se dan de manera natural en esa transmisión de los virus, los moscos, pero no en el hombre, sino a nivel selvático en los monos, ¿no? En diferentes especies, ¿no? Ok, ¿de qué transmite? Pues transmiten varios virus, ya lo sabemos, ahí están algunos de ellos, ¿sí? Pero también transmite el gusano del corazón de los cánidos, ¿sí? La encefalitis, el virus del Ross River, el West Nile virus, y los otros que ya lo sabemos, la fiebre amarilla, la Zika, el dengue y chikungunya. Entonces es un vector muy importante, por eso se completó su secuencia en 2007 y es el segundo con genoma completo. Primero fue Anopheles gambiae, obviamente, por ser el vector de malaria en África. Y bueno, ahí está el genoma, son 1.380 millones de pares de bases y que incluye aproximadamente 15,000 genes codificadores de proteína. Sí, el genoma, haciéndolo a la filogenia, diverge de Drosophila melanogaster, que es la mosca común de la fruta, de hace cerca de 250 millones de años, y de Anopheles gambiae, que es el vector africano de la malaria, de hace 150 millones de años. Por ahí están sus antepasados, ¿sí? Bien, ¿qué es la evolución del dengue? ¿Qué es el principio de Pavlovsky? Esto es bien conocido por los epidemiólogos, ¿no? Son los nidos de enfermedad. En el caso del dengue, un nido de dengue, de enfermedad de dengue, pues sabemos, es un ciclo enzótico que se da en sureste de Asia, con varios primates como hospederos, ¿no? O en el África, también ahí ocurre el nido del dengue, ¿no? Y en el ciclo enzótico de transmisión, que se da, como ya lo dije, ¿verdad? Entre los monos, ¿verdad? Que están ahí en las copas de los árboles, ahí están los vectores, picándole a los monos, y ahí se dan, aquí están los vectores que en esas zonas viven o que se comportan viviendo arriba en las partes superiores, que aquí vemos varias especies, ¿no? De Aedes, Africanus, Opoc, etcétera. Y aquí se te da el ciclo de transmisión enzótico. Y algunas especies como el Aipti y el Albopictus, esos andan acá abajo, abajo de los árboles, ¿sí? Y aquí es donde se da la infección tangencial del dengue, cuando los humanos invaden estos nidos de enfermedad, permitiendo la transferencia de los arbovirus, de este ciclo enzótico silvestre a un ciclo de infección tangencial hacia los humanos a través de estos vectores que tienen este comportamiento. Entonces pasamos de una zoonosis, como el coronavirus, que es una zoonosis, una antropozoonosis, ¿sí? Ok, aquí dicen algunos ejemplos de la biología de ambas especies, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa con el mosco Aedes, ¿sí? Y para ello vamos a hablar del sinantropismo. ¿Qué es el sinantropismo? Es la conducta de poder invadir nichos que semejan a sus condiciones naturales, pero que los humanos hemos convertido estos criaderos en refugios naturales o artificiales que asemejan los naturales de los vectores, y por lo tanto estos moscos se han adaptado a estas nuevas condiciones de reproducción, ¿sí? En las áreas urbanas o semiurbanas, ¿sí? En el ambiente natural, los Aedes silvestres, en el ciclo enzótico de transmisión, depositan sus huevos en huecos de árboles o en las axilas de plantas epífitas de las bromelias. Eso se da en la selva, pero esos hábitats pues, son sitios oscuros,
porque los mosquitos tienen fototaxis negativa para orientarse en vuelo, buscando sitios de reposo oscuros. Este es un fenómeno muy interesante en los vectores. De hecho, ahí un día se nos ocurrió en el CBG hacer un experimento. Vamos a ver cómo está lo que es el reposo de los mosquitos en esas cuevas o en esas cajas rojas que ustedes vieron por ahí algún día, unas cajas rojas que diseñamos para poder cuantificar los mosquitos en reposo. Y pues a partir de ese estudio que lo hicimos en 15 días, hicimos los análisis estadísticos y lo mandamos a publicación y bueno, ya fue aceptado el artículo, es un artículo de la doctora Li Huawei en la revista Entomological Research coreana, y ya se lo aceptaron. Es un muy interesante estudio, ¿verdad? Y fue por algo original estudiar cómo estaba la dinámica de población de reposo de Culex, Quinquefasciatus y Aedes aegypti en la zona urbana de Reynosa. Bueno, este comportamiento es un comportamiento innato que tienen los mosquitos para sobrevivir en las chozas. En áreas tropicales de países en desarrollo, la gente acostumbra a almacenar agua en contenedores. Esos son oscuros y fríos, exactamente lo que tenían allá en las áreas silvestres, sirviendo como el perfecto reemplazo de los típicos criaderos naturales. Estos criaderos artificiales representan la transición entre los hábitats selváticos y urbanos. ¿Sí? Por eso se hace la evolución del sinantropismo. ¿Sí? Bien, el mosco también tiene cierta biología de comportamiento, es endofílico y endofágico. Le gusta alimentarse dentro de las casas, le gusta estar en esas áreas oscuras y ahí adentro de esas áreas oscuras están las personas, viven las personas y ahí tienen el hospedero perfecto para poder reproducirse. Entonces vive adentro y se alimenta adentro. Eso es lo que significa endofílico y endofágico, ¿sí? Porque está esa disponibilidad, ¿no? Permitiendo la sobrevivencia de varias generaciones. De hecho, es un fenómeno bien que se conoce que donde hay casos de dengue, ahí siempre hay casos de dengue. Ahí es recurrente porque les da dengue a esas personas y el siguiente ciclo les vuelve a dar dengue porque ahí están los criaderos, ahí están los moscos infecciosos, ahí están los huevos que se depositan las hembras y ahí se dan los ciclos de reinfección, infección, reinfección, ¿sí? Y bien, un mecanismo de sobrevivencia para el mosco, por ejemplo, se secan los criaderos en el verano, o entonces se hace una estivación de los vectores, quedan por ahí en los huevos, y luego en el invierno invernan los moscos y los virus quedan dentro de los huevos, porque obviamente los adultos se hacen paleta con las grandes heladas de Reynosa, y entonces, ¿dónde queda el virus? Quedan en los huevos, porque los huevos quedan por ahí hibernando, y esa fase invernante, posteriormente en la primavera, son las mejores condiciones, sale el huevo, sale la transmisión vertical y empieza otra vez el ciclo de transmisión del virus, la amplificación del virus en la naturaleza, la producción de moscos en los criaderos de las casas y empiezan la gente a enfermar del dengue. ¿Sí? Bien, otra de las preguntas que nos hicimos es, bueno, el mosco también se dice que es muy antropofílico, así dice la literatura, y de hecho hay muchos artículos que dicen que el mosco es antropofílico, le gustan los humanos, ¿sí? Y, por ejemplo, hay varios estudios, por ejemplo, aquí muestro uno en Tailandia, con formato ELISA, donde estos son los huéspedes que encontraron en la sangre, analizando la sangre de los moscos, ¿sí? En el 2005, los humanos eran los preferidos, ¿verdad? Era de preferencia mayor, por eso son antropofílicos. Bien, entonces nosotros hicimos una colaboración con los tejanos, con el grupo del doctor de Estados Unidos, ahí del sur de Texas, ¿sí? Con Hammer y su esposa y el grupo de investigación de ellos, y empezamos a analizar los moscos que están ahí en el Valle de Texas para ver de qué se estaban alimentando en esa zona, ¿no? Hay una diferencia, un contraste entre ambas ciudades, lo que es la parte del Valle de Texas y Reynosa en cuanto a la transmisión del virus. ¿Por qué se da allá menos que acá en México? ¿Cuáles son las condiciones? Y por ahí han aparecido varios artículos. Pero bueno, queríamos ver, ¿se están alimentando de los humanos estos moscos allá y acá? Y entonces ahí en el estudio de Texas se encontró que a diferencia de lo que estaba reportado en la literatura, el 51% de los moscos analizados en la sangre humana, de la sangre que contenía,
en el mesenterón, pues era de perros, ¿no? Pertenecía a perros. Ahí se determinó que realmente no era altamente antropofílico, ¿no? Prefería a perros que humanos el 30% y gatos el 12%, ¿sí? Pues también identificó otro tipo de sangre como gallo, oveja, cerdo y zarigüeya, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en Reynosa, lo hizo el maestro Ville, ahora el doctor Ville, ¿sí? Para ver qué estaba pasando de este lado. Hicimos en una colonia, hicimos colectas de los vectores. Aquí colectamos ambas especies, Culex, Quinquefasciatus aedes aegypti. Yo me voy a encontrar solamente en Aegypti, ¿sí? Para ver de qué se estaba alimentando y también si había diferenciación a través del tiempo, del otoño y el verano, ¿sí? Y si estaban infectados con los virus, ¿sí? Y cómo estaba esa interacción entre hospedero, virus y vector. Entonces, aquí fueron los objetivos que se pusieron para ese estudio, ¿sí? Esas las áreas de colecta en una colonia Reynosa. Aquí está la metodología, utilizando trampas de reposo con trampas autocidas para hembras grávidas, también con las motobombas de succión de motomochila, trampas CO2, CDC, todo tipo de trampas, ¿verdad? Para capturar los moscos, llevarlos al laboratorio, hacer digamos, la selección, ver las especies, si eran machos, hembras, y también los estados de cela, en qué estado de desarrollo estaba el alimento sanguíneo, si estaba en sangre roja, sangre negra, era grávida, tenía huevos, y todo esto ya una vez los que estaban alimentados se envió al laboratorio de Canadá para hacer mediante análisis metagenómico y de secuenciación de última generación, identificar cuáles eran los hospederos que estaban en ese tipo de muestra. Y se hicieron pools de insectos, aquellos que no habían sido alimentados en campo, colectados en campo, qué virus tenían. Se analizaron los 4 serotipos del dengue, del Zika y del chikungunya, ¿sí? Entonces, una vez que se hizo el estudio, fue las especies, digamos, el número de moscos que logramos colectar, ¿verdad? En todo un año, 5,211 en total. Sí, aquí están separados por hembras, por machos, por hembras y machos, las hembras alimentadas sin alimentar, ¿sí? Y en las diferentes estaciones. Y bueno, el resultado fue el siguiente. De los sangres analizadas, el 55%, muy parecido al estudio del Valle de Texas, prefirieron a los perros, ¿sí? Posteriormente humanos, gatos y tortugas. Exactamente, era como un espejo de lo que estaba ocurriendo en el Valle de Texas. Y encontramos algo también interesante con el método de Canadá, es que se puede identificar cuando había sangres mezcladas. Entonces podemos determinar aquí que el mayor del 60% tenían sangre de perro y de humano. O sea, el mosquito picaba al perro y luego picaba al humano y luego regresaba al perro. O sea, tenía ese tipo de situación, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes combinaciones de sangres mezcladas. Este es importantísimo en epidemiología y transmisión de enfermedades de zoonosis y antropozonosis, ¿sí? Aquí vemos a nivel del tiempo, ¿verdad? Como en esta época de mayo y junio tuvimos mayores casos, ¿verdad? En comparación a los otros de septiembre, octubre, lo que es el verano y el otoño. Y vemos aquí las diferentes hospederos que encontramos, ¿verdad? De esos moscos Aedes aegypti en la colonia. Y con todos estos datos podemos determinar el índice de alimentación humana del mosco, que es alrededor del 40%, que son parámetros bien importantes que se utilizan en el cálculo de competencia vectorial. Ahí hicimos un modelaje matemático de competencia vectorial y bueno, pues todo este conjunto de datos, hicimos un artículo muy interesante, un modelaje matemático y la parte de aplicación de secuenciación de última generación y metabarcoding para determinar mezclas de hospederos en sangre, sangres de hospedero único, y pues resultó que se alimentaban más de perros que de los humanos, lo cual pone en entredicho la hipótesis o la teoría de que son altamente antropofílicos, ¿no?
Bien, los análisis de los virus, de Zika, chikungunya y dengue, los 4 serotipos, se analizaron ese número de insectos, 118 pools, y todos resultaron negativos. Y bueno, las conclusiones más importantes de este estudio, que bueno, que el 61% de los alimentos sanguíneos individuales únicos se alimentaban con los perros no humanos, ¿sí? Que se alimenta más sobre perros que sobre humanos, ¿sí? Y que este tipo de situación que está ocurriendo en campo, este fenómeno biológico, hace que el virus del dengue no puede replicarse en los caninos, por lo tanto son los perros no competentes para continuar la transmisión. Y eso lo que está produciendo es una zooprofilaxis en Reynosa, en la cual el tener perros ayuda para que todas las enfermedades, el dengue vaya hacia un hospedero muerto y no recicle en la población humana. Aquí hay ejemplos bien interesantes, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, donde hacen también zooprofilaxis, ponen gallineros y todas las chinches van hacia los gallineros en lugar de ir a picar a las poblaciones humanas. Incluso hay estudios en África donde vectores de la CC, la mosca CC, ¿sí? La enfermedad del sueño, también se van hacia el ganado vacuno en lugar de ir a los humanos. Es otro ejemplo de zooprofilaxis. Bueno, en este artículo demostramos que hay zooprofilaxis, o se sugiere que hay zooprofilaxis, ¿verdad? Y que eso es lo que está haciendo que exista este fenómeno. Y también nuestro estudio, pues, arroja a la luz el hecho de que tenemos que reevaluar el conocimiento de la utilización de los hospederos por ahí aegypti en múltiples regiones de México. Había que evaluar qué está pasando en Oaxaca, qué está pasando en México, qué está pasando en Yucatán, qué está pasando en Monterrey, qué está pasando allá en La Paz, acerca de qué se están alimentando, e incluso hacer estudios en Sudamérica de qué es lo que está ocurriendo con esta biología del vector, que es importante en epidemiología. Bueno, es una de las contribuciones más interesantes. Sí, y como les digo, salió este artículo interesantísimo en el PLOS, ¿sí? Sobre este fenómeno, ¿no? Finalmente les voy a hablar acerca del control biológico de los vectores del dengue, con eso culmino, ¿sí? Bueno, hay métodos de control de adultos del mosco, del vector del dengue, muchos, genético, genómico, mosquitos transgénicos, estériles, con la técnica de la CIT, del macho estéril, a través de Wolbachia, biológicos con hongos entomopatógenos, y hay muchos métodos biológicos, mecánicos, trampas de varios tipos, ¿sí? Y me voy a enfocar al control biológico. Fue una línea de investigación que empezó el laboratorio hace como 10 años, si no mal recuerdo, y vemos aquí varios agentes de control biológico que se han usado en varias partes del mundo, de las larvas de Toxorrhynchitis, que son larvas depredadoras, tortugas, peces larvívoros del mosco, los copepos depredadores, que son maravillosos para control biológico, nemátodos que lo hace Oaxaca. Ahí en el CIR Oaxaca ellos trabajan nemátodos contra aegypti, microsporidios, bacterias, virus y hongos, ¿no? Y de hongos, los hongos entomopatógenos fue nuestro fuerte de laboratorio. Los hongos entomopatógenos son 13 géneros, aquí varias especies, generalmente los caballitos de Bacterias, Beauveria maciana, Meterius nanisople, ¿sí? Y los primeros estudios que hicieron sobre el uso de entomopatógenos en vectores fueron en malaria. Aquí está uno de los primeros artículos donde a través de contacto directo con mallas impregnadas con conidias, una gran cantidad de conidias impregnadas en estas mallas negras, colocadas sobre las chozas, ahí se reposaban los vectores de malaria, se contaminaban con el hongo y morían posteriormente por contacto directo, contaminación directa. También ensayaron en contenedores donde van los insectos, reposan, ahí ponían las conidias y también ahí llegaban los moscos, reposaban, se contaminaban y eran aniquilados, ¿no? En una parte de la población, en un programa de control biológico. Nosotros hicimos un método novedoso, que eso nos ganó también premios y también publicaciones, y es el único método a nivel mundial. Somos los únicos a nivel mundial que hicimos elaboramos este método de control biológico basado en el comportamiento de cópula del macho y hembra del vector, ¿no? Bien, estos machos y hembras los machos son polígamos, es decir, un macho copula con muchas hembras. Un macho puede copular con 30, 40 hembras en unas pocas horas en una casa, ¿sí? Las hembras solamente copulan una sola vez,
se produce la taponina, llega otro macho, puede haber intento de cópula, pero ya no es receptiva, ya no puede penetrar el macho, pues el macho vuela y va y busca otra hembra. Entonces, a través de este comportamiento, la idea que se nos ocurrió es, si contaminamos los machos con los conidias, esos machos tienen una capacidad de búsqueda increíble, van a ir a buscar las hembras donde quiera que estén, debajo de las camas, en los roperos, en los armarios, y van a cazar a esas hembras en vuelo o ahí en reposo, y les van a transferir las conidias, va a hacer la autodiseminación de las conidias, se van a contaminar las hembras y vamos a ver qué pasa con esas hembras si se mueren, ¿sí? Entonces, a través de todos estos estudios que hicieron ahí en el CBG, se sacaron varios artículos, probamos varias especies de hongos, varias cepas de cada especie, Metarrhizum menisoplex, de varias cepas de baja y de alta virulencia, utilizando el método de transmisión del hongo a través de la cópula, el comportamiento de cópula, ¿no? Y bueno, también sacamos este otro artículo usando también con cepas de Beauveria bassiana, con Aegypti, no lo hemos hecho para el Bopictus, pero quedó pendiente, y sacamos un capítulo del libro del proceso de autodiseminación, ¿sí? Para control biológico de mosquitos vectores de enfermedades, ¿sí? Y un trabajo muy interesante donde demostramos que a través de este método se puede reducir la capacidad vectorial del mosco en campo, ¿sí? Lo hicimos con el virus tipo 2, porque lo tomamos de modelo, pero se puede dar en cualquier situación, infección con virus de Zika, chikungunya, porque es lo que se reduce, lo que se afecta es la capacidad vectorial. Todo esto lo hicimos en laboratorio y teníamos que llevarlo a semicampo. Hicimos un invernadero ahí, lo pueden ver ustedes ahí detrás del CBG. Ahí, el estudio de invernadero, hicimos las pruebas de semicampo, donde teníamos que demostrar qué pasaba cuando liberábamos machos, contaminamos con hongos. Aquí teníamos hembras, qué pasaba con la agresividad sexual de los machos, se perdía, no se perdía, qué pasaba con la temperatura, la humedad, afectaba, no afectaba. Y todo eso, se sacó un artículo bien interesante donde se demostró que los machos contaminados con hongos, por el fenómeno biológico de que van a morir próximamente, tienen el tiempo contado porque están siendo invadidos por las conidias, empiezan a tener un comportamiento sexual más agresivo, la actividad de cópula se acelera, hay una transferencia de las conidias y una producción de esperma mayor en los machos contaminados que en los machos sanos. Y eso, pues, también el fenómeno fue súper interesante y nos llevó a este artículo, ¿sí? Después de que hicimos el trabajo de semicampo, digo, bueno, vámonos al campo, vamos a ver qué está pasando, qué podemos hacer en campo y cómo lo demostramos en campo. Y aquí escogimos esta colonia de Nuevo Amanecer. Está aquí, es una colonia, por aquí está ya el Estados Unidos. Por aquí son campos ferales, áreas ferales, no puede haber moscos por estos lados. Aquí tenemos ya Estados Unidos, aquí tenemos la colonia, la separamos en dos áreas. Aquí hay un campo grandísimo de fútbol y de área que separa el área de tratamiento con el área de control. Después hicimos viceversa para evitar el sesgo y de área. Y estas son las casas donde pusimos, donde liberamos machos y hembras, ¿verdad? Íbamos haciendo los estudios, ¿no? De cuantificación de las hembras hambrientas del vector, ¿verdad? Que iban descendiendo conforme se aplicaba o se liberaban los machos contaminados con hongo. Y como podemos ver aquí, ¿verdad? Empezamos con la liberación y la cuantificación y vemos cómo, ¿sí? Hay una reducción del 43% sobre la población natural en campo en el tratamiento en la época de primavera-verano del 2016. Lo hicimos en el 2006 y luego lo repetimos en el otoño cambiando los sitios y obtuvimos un 40% de reducción. Y bueno, este trabajo ya fue aceptado por Frontiers. Aquí está el artículo que va a aparecer próximamente. ¿Sí? Aquí los revisores dijeron que era muy interesante el comportamiento de los machos contaminados con hongo en campo y cómo estos tenían un comportamiento increíble para la búsqueda y para la autodiseminación del hongo, y que eso obviamente representaba un método muy, muy interesante de control biológico para este tipo de moscos que nunca había sido probado en el mundo. Y como un estudio colateral, cuando hicimos los estudios basales,
pues tuvimos que estudiar bien la colonia antes de empezar a hacer liberaciones. Ahí salieron un estudio sobre los serotipos que estaban circulando en esta colonia, ¿verdad? Está la periférica ahí de Reynosa, ¿no? Y bien, eso es ya para terminar. Esta es una foto, no recuerdo de qué año, quizás 2 años atrás. Todavía estaba Motayo de Villa, había llegado, estaba Orlana de Venezuela, estaba Mariel, ya no la tenemos aquí a Sofía, a la hermana de Mariel, y tenemos muchas caras bien conocidas, a Lulú, mi gran amiga Lulú, que está haciendo su doctorado, que va a hacer su doctorado, que concluía su doctorado en Autónoma de Nuevo León, sacó 2 artículos bien interesantes, que nos apoyó muchísimo en laboratorio. Y bien, el doctor le dijo, güey, Mari, ya la conocen, toda esta gente que nos apoyó en el laboratorio. Obviamente, ahora el grupo ha cambiado, ahora somos otras caras, pero básicamente representamos los mismos profesores, estudiantes, aliados, colaboraciones. Pues muchas gracias. Muy amable, doctor. Tenemos un reconocimiento hacia ti. Le lo voy a, si me permites, compartirlo. Sí, déjame dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Vamos a compartir el reconocimiento antes de pasar a lo siguiente. Entonces, el reconocimiento dice, el Instituto Politécnico Nacional, Centro de Tecnología Genómica, otorgan el presente reconocimiento a doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez por su participación como ponente en el Seminario Departamental Virtual del Laboratorio de Biomedicina Molecular, titulada Biotecnología Entomológica, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. El 23 de febrero del 2021 a través de la plataforma Zoom del Centro de Tecnología Genómica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora, Centro de Tecnología Genómica. Bien, doctor, es un reconocimiento a tu trabajo, a tu presentación. Entonces, pues, te lo agradecemos. Gracias. Bien, entonces, doctora, pues vamos a pasar a lo siguiente, a la presentación de los alumnos, presentación del personal. Me voy a permitir solicitar que los alumnos de maestría y de doctorado de nuevo ingreso, por favor, pues abran su cámara, ¿verdad? Para poderlos observar. Voy a mencionar su nombre y, por favor, pues mencionan su ciudad de origen y su escuela donde proceden o algún otro comentario que sea pertinente. Entonces, tenemos actualmente 7 alumnos de nuevo ingreso en la maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica y 6 alumnos en el programa de doctorado en Ciencias en Biotecnología. Entonces voy a iniciar con los alumnos de maestría. En este caso está Francisco Joel Cabrera Santos. Hola doctor. Bueno, mi nombre completo es Francisco Joel Cabrera Santos. Soy del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y estudié mi ingeniería en la Universidad Politécnica de Puebla. Muy bien, gracias Joel, bienvenido. Tenemos a Ana Sofía Fierros Peña. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Sofía Fierros Peña. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, y estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí en la unidad de Reynosa Aztlán. Pues me da mucho gusto incorporarme a la maestría. Gracias, Sofía. Bien, el siguiente es Luis Donaldo González Morales. No sé, ¿tienes cerrado tu micrófono, Luis Donaldo? Listo. Ándale. Buenas tardes, mi nombre es Luis Donaldo González Morales.
soy de Ciudad Mante, Tamaulipas, y soy egresado de la carrera de licenciatura en biología del Tecnológico de Ciudad Victoria. Gracias, bienvenido. Gloria Denis Guaní Sánchez. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Gloria Denis Guaní Sánchez. Soy originaria de la ciudad de Querétaro y egresada de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, gracias, bueno, y bienvenida. Gracias. Ricardo Palacio Santana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Palacio Santana. Vivo en Reynosa, Tamaulipas. Soy originario de Guerrero. Estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo en la unidad académica Reynosa Aztlán. Y pues, nada más. Andrés, gracias, Ricardo. Tenemos a María Fernanda Schwartz-Hobbs. María Fernanda. Yo soy Fernanda, soy Ciudad de México y soy egresada de la carrera de biología de la UNAM. De biología de la UNAM. Muchas gracias, Fernanda. La siguiente estudiante de maestría es Iridian Stephanie Tobar Salas. Buenas tardes, mi nombre es Iridian Stephanie Tobar Salas, vengo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es unidad académica multidisciplinaria de Reynosa Aztlán. Soy estudiante, fui estudiante de químico farmacéutico biólogo. Okay. Gracias, Iridian. Bien, vamos a pasar a los alumnos de doctorado. Tenemos, el primero es Kutsi Bedoya Ochoa. Hola, buenas tardes a todos. Soy Kutsi Bedoya, como ya mencionó el doctor. Soy bióloga con maestría en conservación y manejo de recursos naturales por la universidad. Me incorporo al doctorado en ciencias biológicas y trabajaré con tortugas marinas. Ya tengo tiempo trabajando en la costa de Michoacán, entonces estoy muy contenta de ingresar a doctoral. Muy bien, gracias, Kutsi. Gracias. Timoteo Delgado Maldonado. Doctor, dice que su micrófono no funciona, pero saluda a todos. Ok, es Timoteo, es alumno egresado de aquí de la maestría, ¿verdad? Es de Río Bravo. Y bien, procede del Politécnico. La otra compañera de doctorado es Gabriela Paulina Guel García. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionó el doctor Víctor, soy Paulina Guel. Egresé de la maestría del Centro de Biotecnología Genómica y mi licenciatura la realicé en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de químico farmacéutico biólogo. Muchas gracias, Paulina. Jessica Itzayana Licea Herrera. Creo que hemos tenido varios problemas en el internet en la casa y no se pudo conectar, doctor. Bueno, ok. Muchas gracias. También fue alumna aquí de la maestría. Y continuamos con José Antonio Mandujano Hernández. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Mandujano Hernández. Estuve cursando el programa de Maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica en el Centro de Biotecnología Genómica y soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Mandujano. El otro alumno de nuevo ingreso al doctorado es Carlos Franco Medina Ramírez. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Franco Medina Ramírez. Soy originario de Monterrey. Estudié biotecnología en la licenciatura y microbiología aplicada en la maestría.
Un saludo a todos y espero trabajar con ustedes. Gracias, Carla. Bien, pues ellos son los alumnos de nuevo ingreso a los programas de maestría y doctorado, ¿verdad? Tenemos también aquí unas palabras, avisos del maestro Omar, que está en el departamento de posgrado. Adelante, Omar. Es el que estuvo en contacto con... Sí, buenas tardes a todos. Es básicamente información para los estudiantes y ya está abierta la plataforma de PIFI para que entreguen sus informes del semestre, bueno, del periodo de agosto a diciembre. También ya les enviamos hoy un recordatorio para que nos compartan la información y hagamos el cotejo. En próximas semanas también se va a abrir la beca, las solicitudes para beca BEIFI. Y también ayer justo les mandé a los estudiantes de nuevo ingreso la convocatoria de beca de transición para que quienes puedan participar en ella nos manden la información. Y también está disponible la beca de beca tesis para los que están en quinto semestre de maestría, para que revisen la información y también se pueden ir aplicando. Básicamente es eso. Y bueno, darles la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso. Y pues aquí estamos para apoyarlos en lo que se necesite en la parte académica. Gracias, doctor. Sí, gracias, maestro Omar. Sí, yo quisiera también aprovechar para mencionarles, ¿verdad? En especial a los alumnos de nuevo ingreso, que su representante alumno está aquí presente, es Alonso González. Él está estudiando el doctorado. Y pues también tenemos a nuestra decana, que es próximamente les dará una presentación de la inducción, que es la doctora Claudia Patricia Larralde Corona. Bueno, entonces, gracias. Le cedo la palabra a la doctora Amanda. Adelante, doctora. Bienvenidos todos, jóvenes. Bueno, yo quiero presentarles al staff con el que estamos trabajando en el Centro de Biotecnología Genómica. Como lo comentó el doctor Víctor Ricardo, bueno, mi nombre es Amanda Oliva y en este momento presido la administración, soy la directora del Centro de Biotecnología Genómica, orgullosamente. Tenemos como jefe de la unidad de informática al ingeniero Alfredo Eduardo Vélez Aguirre. ¿Estás por ahí, Alfredo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Vélez, en la unidad de informática. Por ahí ya han conocido algunos de los elementos de este departamento. Están Susana Alvarado, Juan Alberto Barrios y Amado Murillo. Y estamos para apoyarlos en lo que son las áreas de las tecnologías de información y comunicación. Mucho gusto. Gracias, Alfredo. A la jefa de la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica, la arquitecta Zenia López García. Hola, buenas tardes a todos. Soy la arquitecta Zenia y estamos aquí apoyando a la staff. Gracias. Al subdirector académico y de investigación, el doctor Víctor Ricardo Moreno Medina. Sí. Muchas gracias, doctora. Pues estamos aquí en la subdirección pues para apoyarlos y lo que se les ofrezca. Están también las diferentes jefaturas de la subdirección, ¿verdad? Está el maestro Omar, ahorita se presenta, y los demás compañeros. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos como jefe del departamento de posgrado, encargado del departamento de posgrado, al maestro Omar Holguín Rodríguez. Hola, buenas tardes. Ya la mayoría me conoce. Si no es de viva voz, en vivo, por mensaje, por correos también. Recuerden, el departamento de posgrado está conformado por varios integrantes, porque estoy rodeado entre muchas mujeres. Está la licenciada Estela y la licenciada Brenda Pérez. Ellas están específicamente en control escolar. Ellas van a trabajar mucho en contacto con ustedes, con el envío de constancias, solicitud de información. La licenciada Estela Moreno Chapa está encargada del área de maestría y la licenciada Brenda Pérez Aranda con doctorado. Entonces, que no les extrañe que les lleguen correos de ellas. En biblioteca tenemos a
la licenciada Amelia Rodríguez Pérez y a la señora María Eugenia Zapata Moreno. Ellas van a estar, bueno, ahorita están trabajando desde casa, pero cuando regresemos a actividades las van a poder encontrar en el área de biblioteca. Ellas van a estar mucho en contacto con ustedes cuando soliciten información de esta área. Y también tenemos a la licenciada Ana Leonila. Ella casi no la van a ver porque está más en actividades administrativas. Sin embargo, si necesitan apoyo en alguna de las actividades, bueno, también podrán contar con ella. Nosotros estamos mucho en contacto con los estudiantes, entonces cualquier asunto relacionado con la maestría, el doctorado, situación académica y también alguna personal que podamos ayudarles, pues bueno, pueden contactarnos en primera instancia conmigo y si no, pues ya con cualquiera del resto del equipo. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, maestro Mar. Tenemos también como jefe del Departamento de Biotecnología a la maestra Rosa María Fernández Aguirre, que en este momento está en una reunión, al jefe de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual, que igualmente el ingeniero Roberto Luna Elizondo, ambos están en una reunión en este momento. En la parte de vinculación tenemos al subdirector de vinculación, el maestro Aldo Vega Esquivel. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre, ya me presentó la doctora Amanda, soy el maestro Aldo, soy el subdirector de vinculación, nos encargamos de las cuestiones de innovación, desarrollo tecnológico, protección de la propiedad intelectual, colaboraciones con otras universidades y con el sector productivo. A la orden para todos ustedes. Gracias, maestro. Tenemos como jefa de la Unidad Politécnica y de Integración Social a la maestra, a la candidata doctora Evelyn Cisnat Martínez Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, me presentó la doctora Amanda. Mi nombre es Evelyn Martínez, soy de la Unidad Politécnica de Integración Social. Y pues bueno, como les explico brevemente, nosotros estamos tratando de hacer esto, lo que es la integración social por medio de programas, tenemos pláticas, estamos viendo la colaboración con universidades, convenios, acuerdos que podamos realizar con sus estancias de investigación y pues cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Los invito a estar pendientes de las actividades que realizamos. Tenemos programadas y se las vamos haciendo llegar conforme cada mes. Bienvenidos y estamos a la hora. Gracias, maestra. Tenemos al jefe del Departamento de Transferencia de Tecnología, al doctor Irán Hernández Mendoza. Gracias, doctora. Buenos días, chicos. Pues bienvenidos al Centro de Biotecnología Genómica para sus programas de maestría y doctorado. No me queda más que decirles que pues espero que su estancia aquí con nosotros sea enriquecedora en cuanto a la cuestión académica. Y bueno, yo soy el jefe del Departamento de Transferencia de Tecnología. Aquí llevamos las cuestiones de propiedad intelectual, de prospección de mercado y emprendimiento. Entonces, cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirme por ahí a mi correo electrónico. Y bueno, por ahí estaremos en contacto con ustedes, el maestro Aldo Vega y su servidor. En el departamento también está con nosotros la licenciada Hilda Sepúlveda, quien nos apoya ahí con el staff de transferencia de tecnología. Gracias, doctora. Gracias, doctor. En el área de la subdirección administrativa, la subdirectora Mari Carmen Quiroz Herrera, la maestra Mari Carmen Quiroz Herrera. Hola, buenos días, chicos, bienvenidos. Estamos aquí para servirles. En nuestra área, pues coordinamos, controlamos, hacemos programaciones, gestiones, supervisamos el ejercicio de los recursos tanto financieros, humanos, materiales y servicios generales. Ahora sí que en apego a la austeridad, disciplina presupuestal, cualquier cosa que ustedes detecten o que vean en cuanto a mantenimiento, servicios, atención, estamos a sus órdenes. En esta subdirección están dos departamentos, el Departamento de Recursos Financieros y Materiales y el Departamento de Capital Humano y Servicios Generales. Cualquier cosa que se les ofrezca, estamos a sus órdenes y bienvenidos. Gracias.
Gracias, maestra. Como jefe del Departamento de Recursos Financieros y Materiales está a cargo el doctor Carlos Chamlati Morán. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos alumnos. Estamos aquí en el Departamento de Recursos Financieros y nos toca ver toda la situación presupuestal, financiera, contable, los activos. Estamos manejando todo lo que corresponde a los ingresos autogenerados, también todos los recursos de apoyo de proyectos. En fin, tenemos muchas actividades en el departamento. Lo que necesiten, pues ahí estamos para servir. Gracias. Doctor, y finalmente tenemos al jefe del Departamento de Capital Humano y Servicios Generales, al licenciado Sansón Zapot Pérez. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Es un gusto saludarles y un aplauso por dejar ahora sí que la comodidad de sus casas, sus hogares, sus familias, sus regiones, de donde cualquier lugar que vengan. El Departamento de Capital Humano y Servicios Generales pues está llevando a cabo varias actividades en cuanto a capital humano, pues contrataciones, prestaciones, convocatorias para docentes y personal administrativo. En el área de mantenimiento, pues tenemos carpintería, jardinería, herrería y todo ese tipo de cosas que a ustedes pues quizás lo ven muy poco, pero es bastante apremiante para cada uno de nosotros. Bienvenidos, enhorabuena, saludos. Gracias, licenciado. Pues como verán, compañeros, somos todo un equipo que estamos tras la administración de este centro, esforzándonos y apoyándonos para que ustedes tengan y adquieran el conocimiento necesario para que cumplan sus metas por el cual están llegando al Centro de Biotecnología Genómica y terminen en tiempo y forma. No duden en cualquier momento acercarse a nosotros, acercarse a sus compañeros estudiantes. Somos una comunidad y como tal esperamos que ustedes se sientan dentro de una comunidad. Sean todos bienvenidos. Y es cuanto, doctor. Bien, pues muchas gracias por su asistencia y pues les comento que el próximo seminario es el lunes 8 de marzo. Entonces a las 12, normalmente son lunes o martes, dependiendo si hay algún pendiente. Muchas gracias y estamos en contacto y aquí estamos para apoyarlos. Gracias. Hasta luego. Gracias, jefe. Hasta luego. Que les vaya bien.